Ay, sí. Ya está lista. Sí, gracias. Hello everyone. So in order to start with the class, we're going to do a short quiz about in order to differentiate the past and present simple. So let's begin. Uh, can you see the presentation? Okay. So let's continue. Sorry. So identify present simple or past simple tense sentences. Excuse me. Okay, let's go into see a short quiz in order to identify the present simple or past simple. So which tense, select where each sentence is written in present simple or past simple tense. So you're going two options. I'm going to show you a sentence. So you have two options in order to tell me that is present or past, right? So the first one, who can tell me? Volunteer, please. Yeah. Hello. Present simple. Ya te escucho. ¿Sí me escuchan ustedes? Guys, can you hear me? Can you hear me? Yeah. So, Present simple. listo. So, please, you have to tell me by the microphone. Van a ayudarme, pues, con haciéndomelo verbal. Van a decir la oración, Natalia, ¿cierto? Y van a decir, pues, el que vaya a participar, va a decir si es present simple o past simple. Present simple. Yeah, so Present Natalia simple. spells, that's correct. Natalia spells very well now, yeah? Okay. We can notice that it's present simple, that's correct, because of the verb. We can identify when we talk in past, present, according to the verb. So spells, remember that the S, because Natalia is a third person, so the verbs with third persons, you have to add S, I, yes, or yes, but it's okay. So the next one, Past simple. Past yeah, that's simple. correct. Simple. It's past simple, as you can see, the Past green simple. circle here. So
as I said before, we can identify if the sentence is in past or present according to the verb, according to the verb. So I went, that's the past of go. So I went to the library early. Next one. That cook dinner for me. Present simple. Uh-huh. Yeah, that's Present correct. simple. Thanks. Uh-huh, that's correct. Present Cooks, simple. remember? Yeah, thanks. Present simple. Cooks. That cooks dinner for me. Next one. Past simple. Yeah, it's correct. Esteban solved the puzzle. Yeah, so that's past simple. Past simple. Remember the green is correct and the red one A simple. is, yeah, past simple. Next one. Past simple. Past simple. Yeah, Past correct. simple. Past simple. Past simple. Past simple, that's correct. Mom went to work. Next one. Present simple. Yeah, that's correct. The Present correct simple. Present option. simple. Present simple. Uh-huh. She plays the keyboard, so that's the sentence is in present simple. Next one. Past simple. Past Yeah, simple. Past simple. yeah. Past simple. Uh-huh. Mhm. Past simple. As simple. Peter caught the bus to work yesterday. So that's the past. So with this, we finish this short quiz in order to practice the when how to identify past and simple present. Yeah. Or do you have any questions about present or past simple, guys? Any questions? Sir. Dale. So, uh, so the class topic of today is going to related to past continuous tense. Yeah, we already know the how to use past simple, normal, and present simple. But now we're going to see the past continuous tense. So past continuous or past progressive, that is also called, is a tense, describes something that was in progress for a certain amount of time. It is formed with the past tense of to be. Remember, the verb to be present, but it's the past of verb to be. And you have to add at the end of the verb ing. So, for example, o sea, digamos, el pasado continuo se usa pues más que todo cuando se vayan a referir a algún progreso en el pasado, ¿cierto? Algo que pasó pues obviamente en el pasado, pero en un tiempo como en específico. O sea, como en un tiempo y en un lapso en específico. Entonces, el pasado continuo es para referirnos a eso, que queremos hablar de un pasado, de un lapso de tiempo que sucedió. Entonces podríamos decir como during the first chart, the past tense of to be. I was,
You were, he, she, it was, we, you, they were, ¿cierto? Como vemos, solamente hay dos. O sea, como pueden notar aquí, solamente hay dos past of the verb to be, was and were. But you have to notice that was is also is used for a, se va a usar para I, he, she, and it. Only was. Vamos a usarlos con estos pronombres, ¿cierto? Yo estuve, o yo fui, o yo estaba, ¿cierto? Porque es continuous. So, the past tense of the verb to be, were, is going to be with the rest of the personal pronoun. You, we, and you. Remember that there are two you singular and you plural. So we, you, and they. Were, was, and was. Add a verb ending in ing, right? Después de que coloquen esto en la estructura gramatical, personal pronoun, the verb, the past tense of to be, of the verb to be, then the verb is going to be with adding at the end ing. Van a agregarle al verbo que vayan a usar ing al final. Entonces, como en esta, I was fishing, ¿cierto? La forma normal de este verbo fish, que es pescar, ¿cierto? Está en la forma infinitiva, en lo que llamamos en el inglés. Y después al final se le va a agregar ing, siempre, cuando vamos a usar past continuous. Entonces, esto traducido sería, yo estaba pescando, ¿cierto? El gerundio, de gerund, lo que llamamos nosotros, el gerundio, ando, endo, indo. Pero obviamente solamente en inglés vamos a usar el ing. So the next sentence, you were swimming. He, she, it was sleeping. We were crying. You were choosing. They were jumping. ¿Cierto? Mira, pueden notar de que todos los verbos son en infinitivo. Fish, swim. Acá pues se le tiene que, cuando termina en una consonante, hay excepciones donde se le va a agregar la misma palabra, la misma letra. Perdón. Entonces como acá, porque la palabra normal, el verbo normal es swim, hasta aquí, pero aquí se le va a agregar M. Entonces van a haber excepciones, no todas las palabras, todos los verbos se le van a colocar doble P, doble M o doble H, por decirlo aquí, no. Hay excepciones que son pocas. So, swimming, sleep, ing, sleeping, cry, ing, crying, choose. Acá se cambia la I, la E. You have to change the E here, and then you have to add ing. And jumping, jump, ing. ¿Alguna duda hasta aquí? Guys? No question. Hasta aquí, claro. Estamos todos claros en esta parte. Todo claro. Bueno, listo. So let's continue with the next slide. So here we're going to focus in affirmative sentence or positive sentence. Yeah. Verb to be in the past, am, is. As I said before, solamente van a haber dos, pero entonces it was es el pasado de am and is. And are is the, and were is the past of are, right? And the gerund, as I said before, verb plus ing, it, infinitive way, en la forma infinitiva, en la forma base, como se puede también decir. Eat, walk, and sleep. So, adding the ing is eating, walking, and sleeping. ¿Ya? En la forma afirmativa. So, in order to practice, so let's do this.
Who can tell me? Me van a ayudar a leer todas estas oraciones. So, who can tell me with the first sentence? Volunteers for the first sentence. I am working right now. So, you have to change, además de que me las estén ayudando a leer, van a ayudarme también a convertirlas en pasado, ¿cierto? Recordemos que estamos en past progressive o past continuous. So, here is in the present. So, you have to, me van a ayudar con convirtiéndolas en el pasado. Entonces, solamente se les va a cambiar ahí una cosita nomás, que sería in the first sentence. What? I am working right now. I was working right now. Yeah, that's correct. Good. I was working. Right. I was working right now. Next one. Remember to change the verb to be. Yeah, it's correct. You were taking a bath. Good. Next one. Sí. Luis. Pueden escuchar. Ustedes, realmente no los escucho bien. Está cortando la señal. Entonces, voy a ayudar con esta. Luis was splashing in the bath. Remember to change the verb to be in past. So what? Luis. Recordemos cambiar. Luis was playing. Yeah, playing in the park. Next one. Monica was having dinner. Yeah, Monica was having dinner. Monica was having dinner. Yeah, good. Next one. The phone is ringing. And this Is green. The phone was ringing. Yeah, remember that we are becoming the verb to be, the present, to past. Recordemos que acá están en presente, pero las estamos convirtiendo en pasado. Pero yeah, the phone was ringing. Next one. We were washing our car. Yeah, good. We were washing our car. And the last one. They are building a house. They were building a house. They were building a house. Yeah, remember that those sentences you have to tell me in the past way. So they were building a house. But good. So let's continue with negative sentence. Yeah. As can you see the grammar structure of negative sentence? Subject, personal pronoun, auxiliary verb to be, the verb to be, plus not, the word not, and plus the verb ing. So was the auxiliary verb to be. Remember that is in past. Was or were, plus not. Entonces, y estas van a ser las formas cortas. Wasn't and weren't. ¿Ya? Was not, were not, wasn't, and weren't. Y después de esto, obviamente, va a seguir el verbo en ing.
con ing. Entonces, esto sería como decir en español, yo no estaba, ¿cierto? Yo no estaba jugando en el parque. Ellos no estaban comiendo en el tejado. O sea, they weren't or were not drinking beer. No estaban tomando cerveza. Entonces, ¿entendido ahí? ¿Es clear? Yes. Okay, let's continue. Let's practice. So you can see this is an example. Wear a jacket. So you have to tell me a sentence with those words, with the verb and the complement. For example, wear is the verb, a jacket, complement, object. He wasn't wearing a jacket. Él no estaba vistiendo una chaqueta, ¿cierto? Entonces, me van a ayudar con las demás. Pueden usar cualquier pronombre, pero recordemos que was es para I, she, he, it, and were, you, we, and they. So volunteers for the first sentence. He wasn't playing in the park. He wasn't playing in the park. Good. He Nice. was playing the park. Next one. Go to the dentist. So go ahead. He doesn't go to the dentist. He wasn't going, ¿cierto? He wasn't going to the dentist. Ahora, the next one. Try to use another subject, right? Not only the he. Please. He wasn't eating an ice cream. Good. But They weren't eating an ice cream. Yeah, they weren't eating an ice cream, remember? After the auxiliary, because here is the auxiliary, you have to say the verb with ing. So they weren't eating or eating an ice cream. Good. Next one. I wasn't Carry carrying an an umbrella. umbrella. He wasn't carrying, remember, carrying an umbrella. So, ahora, estas dos últimas, yo les voy a decir el pronombre y ustedes lo van a hacer con each. That's that. So, with we, this one, with the subject we. We weren't wearing a hat. We weren't wearing a hat. Good. And the last one, I, subject I. He wasn't ride a bicycle. Yeah, good. I wasn't reading. Remember here, se va a cambiar la E cuando un verbo termine en NE, se va a reemplazar. Se quita la E, se pone ING. Entonces sería riding, riding a bicycle. ¿Cierto? Entonces, eso es como algo que también hay que tener en cuenta, que cuando el verbo vaya a terminar consonante vocal, pero la vocal es la E, vamos a quitar la E y lo vamos a poner ING. ¿Bien hasta ahí? Yes. Okay. Here, let's continue with yes, no questions, ¿cierto?
Entonces, acá hay unas oraciones. You were working yesterday. Entonces, ustedes me van a decir si las dos están bien, ¿cierto? Vean, las dos están bien. A la hora de nosotros preguntar algo, you were working yesterday, entonces podemos decir, esta es la forma larga, porque podemos solamente decir yes and no, ¿cierto? ¿Estabas trabajando ayer? You were working yesterday? Yes, no. But this is the long form, the long way to say, to, to answer those questions. Yes, I was. No, I wasn't. Entonces, recordemos, cuando nos vayan a preguntar, nosotros vamos a responder así. O también depende a qué personas les están preguntando. Aquí nos están preguntando a nosotros. You were working yesterday, pero entonces decimos, yes, I was. Pero si se lo estuvieran preguntando a una tercera persona, por ejemplo, he o she was working yesterday, entonces ahí ya no podemos decir, yes, I wasn't, como en la segunda oración. Luis was playing in the park, ¿ya? Tercera persona, Luis. Yes, he was. O no, he wasn't. ¿Cierto? Ya ahí tenemos que responder de acuerdo a la tercera persona, si es hombre o mujer. Here is a man. This him is male. Luis was playing in the park. Next one is Monica was having dinner. Yes, she was. Oh no, she wasn't. ¿Cierto? Como les digo, ya es dependiendo del pronombre o el sujeto a la pregunta se esté refiriendo, así se va a responder. Si es hombre, he was o he wasn't, no, yes. Mónica, yes, she was, or no, she wasn't. Here, the phone was ringing, ¿cierto? Acá ya recordemos que cuando estamos hablando de objetos o animales, the personal pronoun that we have to use is it. Yes, it was. Or no, it wasn't. ¿Cierto? Y ya con los demás también se pueden usar, o sea, they, digamos con they. They were building a house. So, yes, they were, or no, they weren't. Y con el we igual. Cambiémoslo aquí. We were building a house. Yes, we were, no, we weren't. Entonces, ya sabemos cómo se usa el yes no questions con el pasado continuous, with the past continuous o past progressive. ¿Alguna duda? No, teacher, thank you. Okay, so this is clear. So let's continue with information questions. We are going to use 3 WH questions. Vamos a usar 3 WH questions. When, where, and why. Pues sabemos que when es cuándo, where, dónde, and why, por qué. Asking a reason, preguntando una razón, reason. Place and time. When is related to time, where is related to place or places, and why is related to reasons. So first, were you working yesterday? At my office. So who can tell me what of those WH questions is in the first Where? space? Where were you? Yeah. Where? Where were? Good. Where were you working yesterday? At my office. Es un lugar. It's a place. So the next one, was Monica having dinner because she was hungry? So what WH question is in the second sentence? Why? Yeah, why? Why? Good. Why was Monica having Why? dinner? Uh-huh. Good. Why? Giving a reason, asking a reason, because she was hungry. And the last one,
were they building houses last year? When. When? When. When. When? Last year. Time. El año When. pasado. Good. So, entonces, podemos saber de que, digamos, el verbo no tiene, el verbo pues was, were, la ventaja, llamémoslo así, la ventaja que tiene este verbo to be en pasado es que solamente van a haber dos. Solamente vamos a tener dos en donde am y is van a ser para was y are were. Ya ustedes saben el verbo to be en presente, in present simple, in present. So you have to practice. Entonces vamos a practicar otro poquito. Ya, pues, digamos, yo les voy a dar, así verbalmente les voy a dar como este tipo de oraciones. O les voy a dar un verbo y ustedes me van a intentar hacer la oración en pasado con ese verbo. Entonces, empecemos con un verbo, pues obviamente van a ser simples. So let's start with drink. So use the verb drink in a sentence. Of course, past continuous or past progressive. ¿Quién me puede decir una oración con el verbo drink? Drink. Puede ser cualquiera. I drink a banana. Recordemos la estructura, tanto positiva como negativa. Pueden decirlo en las tres, the three forms, positive, negative, or questions, ¿cierto? Las pueden decir. So, for example, remember, subject, auxiliary verb, to be. Recordemos que primero va el sujeto, después el auxiliar. Acá se puede llamar auxiliar el verbo to be, obviamente en pasado, y después el not o el verbo en ing. Entonces, recordemos pues usarlo así. Entonces yo les voy a dar otro verbo. I wasn't drinking. Sí. Yeah. I was drinking. I was drinking juice. Juice. ¿Cierto? Jugo. Another verb that I'm going to give you is vamos a usar el mismo right, pero ya van a usarlo con otro tipo. Right. Recordemos cuál es right. Entonces sabemos que ride es como montar. Entonces, ¿en qué situaciones podemos usar? I was riding horse. Riding. I wasn't ride a bicycle. O I wasn't riding, recuerden, ride, porque si dicen read, reading es leyendo, ¿cierto? La pronunciación pues. Pero riding, yeah, that's good. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Acá se escucha una voz. ¿No? Entonces, digamos con otro, another verb. Eh, what about have? Tener, have. ¿Algún voluntario?
Hello. ¿Sí me pueden escuchar? Ah, listo. Eh, ¿Sí ya me escuchan? Bueno, ahí entró Salomé, era la, la que quería entrar. Bueno, entonces, entonces yo les voy a dar otro verbo. Entonces ustedes me van a ayudar a hacer una oración. Entonces vamos a hacerlo con have, recuerden. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí. Pero yo, mientras ustedes me ayudan a hacer oración, una oración con have, voy a buscar aquí una cosa. ¿Alguien? ¿Sí me pueden escuchar? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Tenemos aquí. Listo, voy a compartir otra la imagen para que veamos una cosa. Listo, pueden ver la pantalla, No, teacher. ¿no? Yes, teacher, ahora sí. Ahora va una. ¿Sí la pueden ver ya? Teacher, Listo. Entonces, Yes. vamos a practicar un poquito más con estos ejercicios que encontré aquí, ¿cierto? Nos van a ayudar a completar algunas oraciones, ¿cierto? No la veo. Empezamos con la primera y dice, la pantalla. ¿no las ven? Ahora sí, teacher. Ya la veo. Sí, ya los pueden ver todos. Yes. Okay, Yes. so the first sentence is yesterday, remember that is past progressive. Yesterday at 5 o'clock, acá está el verbo que debemos usar entonces, cómo debe de convertirse o cómo debe ser escrito en esta oración con el verbo eat, volunteers. I was eating. I was, I was eating. yeah. Yesterday at 5 o'clock, I was eating. The next one, last night at 10 o'clock, she, the verb that we are going to use, dance. So, what is the conjugation? ¿Cuál es la conjugación aquí? She was dancing. She was done. Miren, ¿cierto? No sé, sería así. ¿Cómo se escribiría el verbo? No.
I ¿Cierto? Quitaríamos la E. She was dancing. Now, here, team, vamos a usar el verbo could. So, team, what can be there? Was cooking. Cooking. Was Cooking. cooking. Right. Recordemos que por ahora estamos haciendo como que oraciones positivas, ya que aquí solamente están poniendo entre paréntesis el verbo. Pero si quizás por acá hayan negativas, pero si hubiera negativas estaría el not, coma y el verbo. Por ahora, pues estamos haciendo, por ahora pues el ejercicio nos estamos usando solamente positivo. So, while Susan, the verb watch. While Susan was watching TV. Was watching. was Yeah, watching TV. yeah. So, the fourth, Barbara, the verb is paint. Was painting. Yeah. Good. Okay. That's correct. Enjoy. Was Sleep. Was Yeah. asleep. Sleep. Next one. The fifth. While you You were resting. Were Was resting. was or were? Were. Were resting. Were. I were I was cleaning. was cleaning. Yeah, I was cleaning the house. The sixth. While we Were swimming. While we were, ¿cierto? Were swimming. Remember that this, yeah. Remember that this verb you have to add another M. Vamos a agregarle otra M a este verbo. The other team. Que ver cuál de los dos se podría colocar ahí. running. Ajá, pero where o was. Were Sí. Were. Running. Ya que están diciendo team, pues un equipo tiene varios, pues ya podemos inferir por ese lado. Jim. Always come. Esto pues se deja igual. Jim Dígame, always always was o were. Was. Was 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 coming. coming. ¿Se escribe así? ¿O cómo se escribe? ¿Está bien o está mal la conjugación? Se saca la E en coming. Ajá. We omit the E and we add ing, like this. Without Dorothy, E. Dorothy Always always was smoking. was smoking. was smoking. Smoking, remember? The E changed by ing. Jack and Bob Always were were good. Fight, fighting. yeah, good, fighting. Jack and Bob, entonces estamos hablando de dos personas.
sería they. These two, bueno, estas dejémoslas aparte, hagamos esta. James, es un poquito más, no es del tema que estamos viendo, entonces. James was reading. was reading. And Emily was listening. And Emily Yeah, was listening. was To listening. Yeah, was listening. So James was reading and Emily was listening. This one, while the singer While the singer was singing, was singing, the crowd the crowd was jumping. was The crowd come to. This one, the teacher was sleeping. was Was sleeping. sleeping, and the students Was dancing. were yeah were laughing. were laughing. Were laughing. Yeah, remember, students, plural. Estamos hablando ya ahí de más de un estudiante. Entonces ya sería con were. Ya que recordemos que sería pues ellos, the students. Entonces ya es plural. And the fourth, an hour ago, I Was jogging. was jogging. Esta es otra donde se va a usar con doble G, con doble consonante. And the last one, They always always were drinking. much at parties. Entonces, con esto podemos pues saber un poco más sobre cómo se va a usar el the past progressive, the past tense, the past progressive tense in order to express something in the past, but in a specific in a specific period of time. Se lo vamos a usar para describir algo en pasado que es de un periodo, pues de acuerdo a un periodo de tiempo en específico, como se dice. Yo estaba cocinando, yo estaba jugando videojuegos, I was playing video games, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo corto de tiempo en específico del pasado. O sea, hubo un tiempo en el pasado que yo estaba jugando. También, como digo, para poder terminar, in order to finish, vamos a saber pues un poquitico, un repasito por encimita para ya despejar, digamos, de pronto dudas de alguno de ustedes. Entonces, como les digo, vamos a usar el verb to be in past, was or were, am, is, was, were, or are. We are going to add a verb ending ing. Vamos a agregarle ing a todos los verbos después de pasar, pues, después de que se use el auxiliar to be, lo vamos a agregar ing, que en inglés y en español sería gerund, como saben, ya esa era la forma positiva, subject, auxiliary, verb to be, and the verb ing, sin esto, sin el not, sería la positive. Now the negative sentence is a subject, auxiliary to be,
verb to be, not, the word not, and the verb ing. Was not, were not, wasn't, and weren't. Sabemos de que las contracciones o las formas cortas, como esta wasn't, weren't, son más que todo usadas para la habilidad pues del habla, porque pues incluso nosotros en nuestro propio idioma pues intentamos acortar palabras como para, como se dice, ahorrarnos palabras. Entonces en el inglés también, porque esta sería la forma corta, was not. Podemos decir I was not playing video games, ¿cierto? Pero pues uno dice como que, uy, la siento larga la oración. Comúnmente esta es una forma, más que todo se usa en los escritos formales también, porque a la hora de usted escribir en formas largas negaciones o preguntas, estamos mostrando pues un nivel de formalidad. Pero si usamos wasn't, también escribiendo algún escrito, algo wasn't, weren't, aren't, inclusive en el presente, aren't, ¿cierto? Isn't, o estamos pues, digamos, usando la informalidad, tanto en el escrito como en el oral, pero en el oral es más pasable, por lo que es más comprensible, por el hecho de que, como les estaba diciendo, se va, como uno quiere ahorrar palabras en la forma, pues, en la forma de hablar, y se va a sentir más fluido que usar I was not. Para muchos pues les dificulta I was not, entonces no lo van a sentir tan fluido que sí. I wasn't in the school, I weren't doing the homework, so those are the grammar structure of negative and positive sentence. And the yes no questions is you were, aunque digamos, como sabemos, en preguntas primero va el verbo to be o el auxiliar, ¿cierto? Primero, ya después va también el pronombre. Obviamente esta es una forma de decirlo, pero comúnmente pues pueden decir, were you working yesterday? ¿Cierto? Pregunta como tal. Pues, yes, I was, o I was. Was Louis playing in the park? ¿Cierto? Cambiamos. Pan, pan, pan. Ponemos acá pues el verbo to be, the past form, at the beginning of the sentence. Next, the subject or personal pronoun, and then the complement. She was, she wasn't, right? That's another form. And of course, the information questions, WH questions, when, where, why. No sé si ustedes hayan visto los demás, porque falta how, who. Solamente, creo que han visto estos tres. O eso también es nuevo para ustedes. The WH question. Solo esos tres. Ya la vio. Solo esos esos tres hemos visto. Ah, listo. Sí. Bueno, obviamente hay otros dos. Who, and what, and which. O sea, hay tres. Pero pues no vamos a meternos What. para que. Ajá. What, pues. What sí. Sí. Ajá. What. También tenemos who, que es para referir. El what es para como pues, ¿cierto? Que haces o que hiciste, como para preguntar pues algo así en específico. Ya el who, WHO, yo lo intento escribir por acá para que lo démosle una abrebocas a ustedes pues para saber cuáles son, digamos, y el who, el otro es el what, que es muy común, y el which. Ahora sí, para que lo puedan ver bien. ¿Cierto? Tenemos el who, que se refiere pues vamos a preguntar a una persona, por alguien. Who were, who is that guy? O sea, ¿quién es esa persona, ese chico? O who
was the man. ¿Quién era el hombre que estaba? Who was the man in the park? ¿Quién era el hombre en el parque? Entonces para preguntar personas. What también es como para what y which son muy similares, pero el which se va a usar como para cosas contables. Entonces vamos a cuál. Este sería como cuál o cuáles. Como contables cuando uno dice which sentences, cuántas o cuáles, cuántas oraciones tenemos que escribir, digámoslo en español, which sentences do I have to write? Y what, pues es qué. ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces, pues hay una explicación por encimita para que sepan pues de que hay otros tres que pues les falta. Obviamente me acordé del último, porque estaba dudando, no me acordaba bien. El último es el how. Y este es cómo. How. Nos referimos para preguntar cosas con cómo. Como ustedes saben, how are you? ¿Cómo está? How was the class? ¿Cómo estuvo la clase? How. ¿Cómo? Bueno, entonces, como para pues dejar ya la clase aquí, ¿tienen alguna pregunta? You have any questions? No, don't worry, teacher. No, prof. Okay, so in order to finish the class of today, it was a pleasure to give you this class. Pues, espero que hayan pues entendido y obviamente como les dije o como saben, el inglés es práctica, entonces hay que practicar, practicar y practicar. Obviamente aquí ustedes también los vamos a exponer a esa práctica. So, have a nice day, goodbye, have a rest of the day. Have a nice good. Bye. Goodbye. Teacher. Thanks. Bye. Goodbye. For class. Goodbye, teacher. Thanks. You're welcome. Thanks, Bye. teacher. I have high. Thanks.